Mi prometida me pidió aplazar la boda porque su mejor amigo le confesó su amor, y ella quería probar si sentía algo. Pero cuando volvió llorando, descubrió que yo ya no era el hombre que podía dejar esperando. Mi novia detuvo la boda cuando ya estaba todo pagado, porque su mejor amigo le dijo que estaba enamorado de ella, y ella quiso comprobar si también sentía algo. Yo todavía pensaba en trajes, invitados y horarios. Ella ya estaba pensando en cómo apartarme sin parecer la mala. Quedaban 3 semanas exactas para casarnos cuando empecé a notar que algo se torcía. Me llamo Andrés, tengo 31 años. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Y hasta entonces estaba convencido de que mi vida avanzaba por el sitio correcto. Laura y yo llevábamos casi 7 años juntos. Nos habíamos conocido en la universidad, en una asignatura que ninguno quería hacer, y desde ahí fuimos levantando una relación que, vista desde fuera, parecía resistente. No éramos intensos, no rompíamos y volvíamos. No vivíamos de gritos ni reconciliaciones teatrales. Éramos una pareja tranquila, ordenada, casi previsible. Durante mucho tiempo pensé que eso era una ventaja. Pensé que la calma significaba solidez. Ahora sé que también puede ser una forma elegante de no mirar lo que se pudre debajo. La pedida la preparé con cuidado. No fue un arrebato. Pasé meses pensando cuándo hacerlo, dónde, cómo. Elegí un restaurante discreto de Madrid. Uno de esos sitios pequeños a los que habíamos ido al principio, cuando cualquier cena fuera parecía un lujo. No hubo focos, ni aplausos, ni desconocidos mirando. Solo una mesa apartada, una conversación suave y una pregunta que yo creía segura antes incluso de abrir la boca. Laura dijo que sí. Lo dijo tranquila, sin lágrimas, sin euforia, sin ese tipo de reacción que luego se cuenta 1000 veces. Sonrió apenas y aceptó, como si simplemente confirmara algo que ya estaba decidido. En aquel momento me pareció una señal de madurez, de confianza, de que no necesitábamos demostrar nada. Después vino el año de preparativos. Elegimos finca, menú, flores, música, distribución de mesas. Hicimos listas absurdamente largas. Discutimos por detalles que ahora me parecen ridículos. Las familias empezaron a opinar. Los amigos preguntaban por la despedida, por el vestido, por el viaje. Todo el mundo actuaba como si el futuro ya estuviera cerrado. Yo también. Si alguien me hubiera preguntado si tenía miedo, habría dicho que no. Pero había una grieta antigua que yo siempre traté como si fuera parte de la pared. Daniel. El mejor amigo de Laura. Él estaba en su vida desde antes que yo. Ella hablaba de él con una importancia especial, como si Daniel perteneciera a una zona de su historia donde yo no podía entrar del todo. Decía que la había sostenido en épocas difíciles, que la conocía de verdad, que con él podía hablar de cosas que no explicaba a cualquiera. Yo nunca quise comportarme como un novio inseguro. Me repetí durante años que una amistad larga no era una amenaza, y durante años Daniel tampoco dio motivos claros para sospechar. Era correcto, simpático sin pasarse, atento sin invadir. Aparecía en cenas, cumpleaños, planes de grupo. Ayudaba, escuchaba, sonreía. Poco a poco dejó de ser una presencia externa y se volvió parte del círculo. No llegamos a ser amigos, pero convivíamos con una cordialidad cómoda. Demasiado cómoda. Porque sí hubo señales. No grandes, no pruebas. Nada que pudiera sacar en una conversación sin quedar como un paranoico. Pero estaban. Laura cambiaba ligeramente cuando él estaba cerca. Hablaba distinto, reía distinto. Lo miraba un segundo más de lo necesario. A veces, cuando Daniel decía algo, ella bajaba la mirada antes de sonreír, como si compartieran una broma que yo no había escuchado. También estaban los mensajes. Si Daniel escribía, Laura contestaba rápido, a veces demasiado rápido. Nunca escondía el móvil de forma evidente, pero había conversaciones que se cerraban justo cuando yo entraba en la habitación. Frases que morían a medias. Pantallas que se apagaban con naturalidad ensayada. Yo lo justificaba todo. Me decía que eran muchos años de amistad, que era normal tener confianza,
que si entre ellos hubiera existido algo real, habría pasado antes. Esa frase me tranquilizaba. La repetía como quien se tapa una herida con la mano y finge que no sangra. Pero el tiempo no borra algunas cosas, solo las vuelve pacientes. A 3 semanas de la boda, la presión estaba en todas partes. Llamadas del restaurante, últimas confirmaciones, pagos, pruebas, familiares preguntando por detalles mínimos como si de eso dependiera el matrimonio. Era lógico estar agotado. Era lógico que Laura estuviera más seria. Eso quise creer. Primero la noté cansada, luego distante, después ausente. No era una ausencia física, porque seguía allí, cenaba conmigo, dormía a mi lado, respondía cuando le hablaba. Pero algo en ella se había retirado, como si hubiera empezado a despedirse sin tener aún el valor de decirlo. La primera vez que no pude seguir ignorándolo fue una noche normal. Estábamos en el piso que compartíamos en Madrid. Habíamos pedido comida porque ninguno quería cocinar. La televisión seguía encendida por costumbre, llenando el salón con voces que no escuchábamos. Antes, esos silencios eran tranquilos. Esa noche pesaban. Laura casi no comió. Tenía el móvil cerca del plato y miraba la pantalla cada pocos segundos. No lo cogía siempre. Solo comprobaba. Esperaba. Yo intenté hablar de la boda, de invitados, de horarios, de cualquier cosa que nos devolviera a la normalidad. Ella respondía tarde, corto, sin quedarse en la conversación, hasta que dejé de fingir. ¿Te pasa algo? Laura tardó en responder. Ese silencio no fue cansancio, fue cálculo. No, estoy agotada, nada más. Lo dijo bien, demasiado bien. No insistí. Me aferré a la explicación más cómoda. Estrés, nervios, saturación. Eso dice todo el mundo antes de una boda. Que es normal, que se pasa, que no hay que dramatizar. Entonces su móvil vibró. Laura miró la pantalla. Solo fue un instante, pero su cara cambió antes de que pudiera evitarlo. Y en ese gesto entendí que el cansancio tenía nombre. Los días siguientes, Laura empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa. Decía que tenía que ver al fotógrafo, pasar por casa de sus padres, cerrar cosas pendientes de la boda. Nada sonaba imposible. Nada era una mentira que pudiera desmontar. Pero cada explicación llegaba con una rapidez rara, como si no estuviera contando lo que hacía, sino cubriendo un hueco. Yo no tenía pruebas. Tenía algo peor, una intuición que no se iba. Una tarde, revisando la distribución de los invitados, vi el nombre de Daniel demasiado cerca del nuestro. No estaba perdido entre amigos. No estaba en una mesa cualquiera. Estaba colocado casi al lado, en una posición demasiado íntima para alguien que, supuestamente, solo era un invitado importante. ¿Por qué Daniel va tan cerca?, pregunté. Laura ni siquiera dudó. Porque quiero tenerlo cerca ese día. La frase podía pasar, la forma no. Sonó como una defensa preparada, como si mi pregunta hubiera tocado una zona prohibida. Ahí algo se encendió. No fue un ataque de celos. Fue una alerta fría. Esa sensación de mirar una habitación conocida y notar que un cuadro está torcido, aunque nadie más lo vea. 2 días después, entendí que no estaba imaginando cosas. Volví al piso antes de lo normal. Una reunión terminó pronto y decidí llegar sin avisar. No buscaba nada, solo quería descansar. Abrí la puerta. Laura estaba en el salón. Daniel también. No había nada evidente. No estaban juntos en el sofá, no se tocaban, no hacían nada que pudiera señalarse, solo hablaban. Pero el aire estaba mal, denso, cortado. En cuanto me vieron, callaron. Ese silencio no fue casual, fue culpable. Saludé como siempre, Daniel contestó, pero su voz salió rígida. Laura tardó unos segundos en mirarme, y esos segundos hicieron más ruido que cualquier explicación. ¿Qué hacéis?, pregunté. Hablábamos de la boda, dijo ella. Demasiado rápido. No insistí. A veces una mentira necesita espacio para delatarse sola. Cuando Daniel se marchó, el piso quedó pesado. Laura recogía cosas que no hacía falta recoger. Yo fingía normalidad, pero cada gesto suyo parecía medido. No era silencio. Era una habitación llena de frases retenidas. Al final la miré. ¿Tienes algo que contarme? No grité. No acusé, solo abrí la puerta. Laura la cerró al instante.
No, todo está bien. Te estás montando una película. Lo dijo tan rápido que casi dolió. Quise creerla. Era lo más cómodo. Faltaban menos de 2 semanas para casarnos. Todo estaba pagado. Todos esperaban una boda, no una caída. Creerla significaba seguir respirando. Pero ya no podía. Los días siguientes fueron raros, como si estuviéramos interpretando una pareja que seguía funcionando. Hablábamos de proveedores, horarios, invitados, trajes, todo práctico, todo limpio, todo lejos de la verdad. La distancia se notaba en los silencios. Dormía a mi lado, pero parecía estar en otra parte, y la boda seguía acercándose. Quedaban menos de 2 semanas, invitados confirmados, pagos hechos, trajes ajustados. Apenas quedaban detalles pequeños, de esos que se resuelven con una llamada. Entonces Laura dijo que teníamos que hablar. No fue una frase cualquiera. Su tono ya venía con una sentencia dentro. Nos sentamos en el salón. No puso la televisión, no intentó suavizarlo. Se colocó frente a mí, con las manos unidas, la mirada baja, como alguien que ya ha decidido hacer daño y solo espera encontrar la manera más limpia. El silencio duró demasiado. Luego dijo: «Creo que deberíamos aplazar la boda». Me quedé quieto. La frase entró, pero tardó en encontrar sitio. No porque fuera confusa, porque era demasiado clara. ¿Por qué? Laura respiró hondo. Y entonces apareció el nombre. Daniel le había dicho que estaba enamorado de ella. No respondí de inmediato. La confesión no era lo peor. Lo peor era que ella la estaba usando como motivo. A días de casarnos, lo que otro hombre sentía parecía más importante que todo lo que nosotros habíamos construido. ¿Y eso cambia algo entre nosotros?, pregunté. Ahí empezó a llorar. No fue un llanto descontrolado. Fue contenido, real, incómodo. El tipo de llanto que no pide perdón, solo pide tiempo. No me lo esperaba, dijo. Él siempre ha estado conmigo. Me entiende como nadie. Me entiende como nadie. 7 años juntos. Y de pronto esa frase caía sobre mí como si yo hubiera sido un espectador de su vida. Entonces pregunté lo único que importaba. ¿Tú sientes algo por él? Laura no contestó. Ese silencio fue la respuesta. No lo sé, dijo al final. Y ahí lo entendí. La boda ya no era el problema. El problema era que ella necesitaba comprobar si yo era la elección correcta o solo la opción segura. Le dije que nadie aplaza una boda por una confesión ajena, salvo que esa confesión abra una puerta que ya estaba entreabierta. Laura insistió en que necesitaba tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para aclararse. Tiempo para no cometer un error. ¿Casarte conmigo sería un error?, pregunté. No respondió. Otra vez el silencio haciendo el trabajo sucio. La discusión no fue violenta. No hubo gritos interminables ni insultos. Fue peor. Fue fría. Lenta. Como una cirugía sin anestesia. Yo hablaba de años, de compromiso, de la boda, de todo lo que estaba preparado. Ella hablaba de dudas, de sentimientos, de no precipitarse. Para mí era absurdo. Para ella era necesario. Y entonces dijo la frase que terminó de romperlo. Necesito distancia. La miré sin entender. ¿Distancia de mí? Laura bajó la vista. No solo eso. La pausa fue mínima, pero me atravesó antes de que hablara. Voy a irme unos días con Daniel. Durante un segundo no pasó nada. Ni rabia, ni palabras, ni aire. Solo mi prometida sentada frente a mí, explicándome que para aclarar si quería casarse conmigo, necesitaba irse con el hombre que acababa de decirle que la amaba. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Laura bajó la mirada antes de responder. Unos meses. No lo dijo como quien propone algo. Lo dijo como quien ya había firmado la decisión por dentro. Después intentó adornarlo. Que no era como parecía. Que solo necesitaba aclararse. Que tenía que entender si lo nuestro era lo correcto antes de dar un paso tan grande. Pero ya no había nada que aclarar. Se iba con él. En ese punto, discutir dejó de tener sentido. La lógica se había quedado fuera de la conversación desde el momento en que mi prometida decidió que para pensar en nuestra boda necesitaba vivir cerca del hombre que acababa de confesarle que la quería. La miré sin levantar la voz. Si te vas, no sé si voy a estar aquí cuando vuelvas. Laura asintió.
Lo entiendo. Y eso fue lo que más me rompió. No que se marchara, no que dudara, sino la facilidad con la que aceptó perderme, como si yo fuera un riesgo asumible dentro de su experimento emocional. 2 días después, se fue. Metió ropa en una maleta, dejó algunas cosas en el armario y salió del piso sin una despedida real. No hubo promesas firmes, no hubo fecha clara, no hubo un «espérame». Solo una pausa indefinida que, en la práctica, ya sonaba a final. Me quedé allí, en un piso lleno de objetos que de repente parecían pertenecer a otra vida. Sus tazas, sus libros, una caja con invitaciones de boda que ya no servían para nada. Todo seguía en su sitio, pero nada significaba lo mismo. Y entonces llegó la parte práctica. Cancelar una boda a pocos días es una humillación administrativa. Llamadas, correos, explicaciones breves para no contar la verdad completa. El lugar reservado, el menú cerrado, la decoración pagada, los contratos firmados. Intenté recuperar lo posible, mover fechas, negociar, pero ya era tarde. Perdí mucho dinero en semanas, pero lo peor no fue el dinero. Fue lo que representaba. Meses de esfuerzo, conversaciones familiares, expectativas, la vida que todo el mundo creía que yo estaba a punto de empezar. Todo se deshizo sin hacer ruido. Los primeros días no lloré. Tampoco sentí una tristeza clara. Era más bien vacío, una especie de desconexión, como si mi cabeza hubiera decidido apagar algunas zonas para que el golpe no entrara entero. Después llegaron otras cosas. Rabia, preguntas, vergüenza. Y una frase que volvía siempre: se fue con él. La escuchaba mientras cancelaba proveedores, mientras guardaba documentos, mientras quitaba del salón una carpeta con presupuestos. Se fue con él, se fue con él, se fue con él. Poco a poco empecé a reorganizarme. Cambié rutinas pequeñas. Dejé de pasar por sitios donde habíamos estado juntos. Evité conversaciones con gente demasiado cercana a ella. Reduje contactos, no por orgullo, por supervivencia. Y justo cuando mi vida parecía haberse quedado en pausa, apareció Clara. Trabajaba en mi misma empresa, aunque en otro departamento. La había visto muchas veces en pasillos, reuniones generales y en la cafetería. Pero nunca habíamos pasado de un saludo educado. No había misterio. No había tensión acumulada. Solo una persona que estaba allí. El primer intercambio real fue una mañana, frente a la máquina de café. Clara miró el vaso, hizo una mueca y dijo: «Esto debería contar como castigo laboral». Me salió una sonrisa casi sin querer. Le respondí algo igual de simple. La conversación duró poco, pero fue fácil. Limpia, sin dobles fondos. En ese momento, eso valía más de lo que parecía. Los días siguientes coincidimos más veces. Al principio por casualidad. Luego quizá no tanto, aunque ninguno lo dijo. Hablábamos un poco más cada vez, de trabajo, de horarios, de cosas normales. Clara tenía una forma directa de estar en el mundo. No forzaba simpatía, no intentaba impresionar, no llenaba silencios por miedo. Eso me resultó extraño y cómodo. Un día me preguntó por mi situación. No de forma invasiva, no con curiosidad morbosa. Solo lo suficiente para dejar claro que había notado algo. No le conté toda la historia, no todavía. Le dije lo básico, que había cancelado una boda hacía poco, que mi relación se había terminado de una forma complicada. Clara no puso cara de pena, no soltó frases hechas, solo escuchó. Y después cambió el tema con una delicadeza que no parecía ensayada. Ese gesto me hizo más bien que cualquier discurso. Empezamos a quedar después del trabajo. Primero un café, luego una cena rápida. Después planes que ya no necesitaban excusa. No fue impulsivo. No estaba intentando sustituir a Laura con la primera persona amable que apareciera. Simplemente no quería quedarme enterrado en una historia donde yo había sido dejado en espera. Con Clara todo era distinto. No había 7 años pesando sobre cada gesto. No había mensajes escondidos ni silencios con nombre propio. No había una tercera persona sentada entre los dos. Solo presente. Y por primera vez en semanas, el presente no dolía. Mientras Laura estaba fuera intentando entender lo que sentía, yo también estaba entendiendo cosas. Pero no necesité meses para saberlas. Comprendí exactamente qué no quería volver a aceptar.
No quería competir por alguien que ya había prometido elegirme. No quería esperar a que otra persona decidiera si yo era suficiente. Los 3 meses que Laura pidió no se sintieron como una pausa. Se sintieron como un cierre lento. Al principio su ausencia estaba en todas partes. En la cama, en la mesa, en los huecos del armario, en el móvil, cada vez que vibraba. Pero con el tiempo dejé de mirar la pantalla esperando su nombre. Dejé de imaginar qué estaría pasando. Dejé de preparar respuestas para conversaciones que nunca llegaban. Mi vida empezó a moverse sin pedir permiso. Clara empezó a formar parte de mis días de una manera natural. Algunas noches venía al piso. Cocinábamos algo sencillo. Veíamos películas sin elegirlas demasiado. Hablábamos de cosas pequeñas. No había intensidad dramática. No había pruebas constantes. No había que descifrar nada. Era simple. Y después de lo que había vivido, lo simple no era poco. Era paz. Cuando se acercó el final de esos 3 meses, Laura ya no ocupaba el mismo sitio dentro de mí. No la odiaba como al principio. Tampoco la echaba de menos de la misma forma. Era una distancia nueva, fría, estable. Como mirar una casa donde viviste y entender que ya no tienes llave. El día que volvió, Clara estaba conmigo en el piso. Era una tarde entre semana. Habíamos salido antes del trabajo y terminamos allí, sin plan especial. Nada raro, nada preparado. Clara estaba en el salón, cómoda, como alguien que ya no necesitaba pedir permiso para existir en mi vida. Entonces sonó el timbre. Una vez, luego otra, y otra más. No era un toque casual. Era insistente, casi desesperado. Cuando abrí la puerta no fue una sorpresa limpia. Fue algo peor. Reconocimiento inmediato. Laura estaba ahí, pero no era la misma que se había ido. Más delgada, la cara apagada, ojeras profundas, los ojos hinchados, rojos, como si llevara horas llorando sin parar. Había ansiedad en su postura, pero también algo más urgente, más desesperado. Nos quedamos en silencio. «Andrés», dijo, y empezó a llorar. No era contenido, no era medido, era un llanto que se desbordaba, sin control. Dio un paso hacia mí, pero no me moví. «¿Qué haces aquí?», pregunté. «Necesito hablar contigo. Por favor». Dudé, no por lo que fuera a decir, por cómo estaba. Era evidente que algo no iba bien. Al final me aparté, entró, y entonces vio a Clara. Se detuvo en seco. No hizo falta preguntar. Lo entendió en el acto. Clara no dijo nada, solo observó. Tranquila, evaluando, sin incomodarse. Laura volvió a mirarme y empezó a hablar. Rápido, desordenado, como si temiera no llegar a decirlo todo. Cometí un error. Fui una idiota. No sabía lo que hacía. Las palabras se atropellaban. Daniel apareció enseguida en su discurso. Dijo que no era quien pensaba, que todo lo que creía de él se había desmontado en semanas. No la interrumpí. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. No porque quisiera escucharla, sino porque parecía que si no lo decía ahora, no podría sostenerse. Al principio, según ella, pensó que había algo real entre ellos, algo que había ignorado durante años. Pero esa idea duró poco. Su tono cambió al hablar de convivir con él. No dio detalles innecesarios, pero dejó claro lo suficiente. Comportamientos nuevos, actitudes incómodas, una versión de Daniel que nunca había visto, como si durante años hubiera mostrado solo una parte. Hizo una pausa. Respiró. Luego empecé a encontrarme mal. Su voz bajó, más lenta, más frágil. Al principio pensó que era estrés, pero no se le pasaba. Habló de cansancio constante, tos persistente, debilidad. Decidió hacerse pruebas. Los resultados no salieron bien. Se quedó en silencio, como si la siguiente palabra pesara demasiado. Me hicieron más análisis y me dieron un diagnóstico. No terminó la frase enseguida. No hacía falta. El ambiente cambió. Clara se incorporó ligeramente. Yo no dije nada. Esperé. Laura lo dijo al final. VIH. El silencio fue total. No incómodo. No tenso. Absoluto. Clara dejó de moverse. Yo tardé unos segundos en reaccionar. No por frialdad, por lo que implicaba. Laura siguió. Cuando me lo dijeron, pensé que era un error. Repitió pruebas.
Buscó otra opinión. Esperó contradicciones. No las hubo. Era definitivo. Entonces, según ella, fue a buscar a Daniel. Lo enfrentó. Le pidió explicaciones. Él ya lo sabía. Esa frase lo cambió todo. Laura explicó que Daniel no negó nada, que llevaba tiempo siendo consciente de su situación, que durante años había evitado relaciones por eso, hasta que dejó de hacerlo. Dijo que antes de estar con ella había tenido un encuentro con alguien más, que probablemente ahí se contagió, y que cuando empezó con ella, decidió callarlo. Lo describió como si hubiera sido una decisión calculada, como si él hubiera visto en ella una última oportunidad de vivir algo normal, sin pensar en consecuencias. Laura hablaba con rabia, incredulidad y algo más cercano al derrumbe. Cuando lo enfrenté, ni siquiera se arrepintió de verdad. Hizo una pausa. Dijo que no era para tanto. Esa frase cayó peor que todo lo anterior. Que al final, no había sido tan importante. Su voz se rompió. El silencio volvió. Más pesado, más definitivo. Laura me miró. Perdí todo. Tragó saliva. Te perdí a ti. No aparté la mirada. Dejé algo real por algo que no era nada. Y ahora, no terminó la frase. No hacía falta. No tengo a dónde ir, añadió. La frase quedó suspendida. Necesito ayuda. Otra pausa. Quiero volver. Ahí estaba. Sin rodeos. Después de todo, después de irse, después de elegir, después de romperlo, estaba de vuelta en la puerta de mi casa pidiendo exactamente lo que había dejado atrás. La miré unos segundos. No apareció la rabia que esperaba. Tampoco pena. Solo una claridad fría, limpia, casi incómoda. Como si por fin todo estuviera colocado en su sitio. «No», dije. No grité. No levanté la voz. No añadí nada para hacer daño. Fue una palabra simple, pero cerró más puertas que cualquier discusión. Laura parpadeó, confundida, como si no hubiera entendido que la respuesta podía ser esa. «Andrés, por favor», negué despacio. «No hay nada a lo que volver». Su cara cambió. Intentó hablar, pero seguí antes de que pudiera convertir aquello en otra súplica. «Lo nuestro terminó cuando tomaste esa decisión. No fue un impulso. No fue una confusión de una noche. Elegiste marcharte. Elegiste poner todo lo nuestro en riesgo». Mi voz seguía tranquila, y eso parecía dolerle más que un grito. «Entiendo que estés pasando por algo difícil, de verdad, pero eso no borra lo que hiciste». El silencio volvió. Esta vez Laura no encontró una frase rápida. Miró hacia Clara, como si hasta ese momento no hubiera terminado de aceptar que mi vida ya no estaba vacía esperando su regreso. Clara había permanecido callada todo el tiempo. Entonces habló. «Las decisiones tienen consecuencias», dijo, firme. «No puedes salir de una relación, probar otra opción y esperar que todo siga igual cuando vuelvas». No sonó cruel, sonó exacto. Laura volvió a llorar. Intentó explicar otra vez. Dijo que estaba confundida, que emocionalmente estaba rota, que todos cometemos errores. Pero sus palabras ya no entraban. Llegaban tarde. «Tienes que irte», le dije. No fue una orden dura, fue una conclusión. Laura no discutió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que ya no quedaba nada que mover. Se quedó unos segundos parada, esperando quizá una grieta, una duda, una última señal. No la hubo. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. «Lo siento». No respondí. La puerta se cerró, y con ese sonido terminó todo. El piso volvió al silencio, pero ya no era el mismo de antes. No era sospecha, no era abandono, no era espera, era final. Clara se acercó después de unos segundos. No dijo nada. Se sentó a mi lado, y eso bastó. Por primera vez desde que todo empezó, no sentí que faltara una explicación. No había preguntas pendientes, no había una decisión que aplazar. La historia no acabó con una reconciliación, tampoco con un discurso enorme ni con una escena perfecta. Acabó con una elección. Laura eligió irse. Y cuando quiso volver, yo ya había seguido adelante.